Y ahora nos vamos a charlar un poco con Lu Ortega sobre el tema económico y un debate que sigue bastante caliente, podemos decir. Ayer se pronunció, entre otros, el ministro Culfas respecto del tema de la jornada de trabajo. Pero bueno, hay mucha discusión respecto al problema del trabajo en Argentina. Así que bueno, vamos a ver qué trajo hoy Lu Ortega. Sí, Leo, como vos decís, el tema del trabajo está en fuerte disputa, en fuerte debate, y entonces un poco hacer un repaso, me parece, ¿no? Como para ver primero cuáles son las principales o los principales planteos que hay en debate para solucionar esta crisis en el empleo. En Argentina, desde la dictadura a esta parte, tanto la desocupación como la pobreza tuvieron un salto y se establecieron nuevos pisos. O sea, por ejemplo, la pobreza antes de la dictadura en 1970 se estimaba en alrededor de 5 puntos y a partir de allí ahora estamos hablando en un rango que va desde el 25% de la población a un 50% en los momentos de mayor crisis como en el 2002 o ahora que estamos ya cercanos al 45%, ¿no? En caso de la desocupación, era un 3% en 1975, en el Gran Buenos Aires, en 1974, y ahora estamos hablando de un rango que va entre 10%, a veces un poquito menos, y llega hasta 20% en los momentos también de mayor crisis como fue en el 2002, y se están estimando alrededor de 2 millones de trabajadores desocupados en este momento, 2 millones desocupados y 4 millones y medio de trabajadores no registrados. Entonces, frente a este escenario, decir, bueno, ¿cuáles son las perspectivas, cuáles son las visiones sobre la desocupación y qué se desprende de allí para solucionarlo? Porque es sumamente grave hablar de 2 millones de personas que quieren trabajar y no tienen empleo, ¿no? Y entonces esta semana lo que vimos fue el caso Toyota, por ejemplo, ¿no? Que acá lo presentamos, en la Izquierda Diario lo seguimos. Daniel Herrero, el presidente de Toyota en Argentina, que salió a decir en una charla que él quería incorporar a 200 trabajadores jóvenes, pero se le hace difícil porque no tienen secundario completo, ¿no? De esa manera, esa visión, digamos, es un ícono del caso Toyota de cómo se le patea la responsabilidad de la desocupación a los propios trabajadores, en este caso a los jóvenes, que son quienes tienen mayores índices de incidencia del desempleo. Y es mentira, aparte de eso, Lu, que es mentira. Se esfuerzan, claro, se esfuerzan mucho por estudiar, por terminar el secundario, es totalmente una mentira. Y ahí lo que encontramos en Toyota es la representación de la explicación clásica del desempleo, tanto de los liberales, los ultraliberales, casi toda la teoría económica dominante que dice que si hay desempleo es porque el mercado no está funcionando bien y no funciona porque los salarios son muy, muy altos o porque hay que flexibilizar más. Y la respuesta que vemos desde esos sectores es una reforma laboral regresiva, ¿no? Eso es una, y que no lo plantean abiertamente, algunos más, por ejemplo, Esper directamente plantea que hay que eliminar los sindicatos, digamos que de alguna manera desde todo este arco lo que dicen es que hay que ir a fondo con los mismos elementos que están generando la pobreza y el aumento de la desocupación. Y a esto le agregan también la reforma previsional, que no solamente dicen tenés que trabajar más, sino que tenés que trabajar más años, ¿no? Aumentar la edad jubilatoria. Entonces, por ahí tenemos... Sí. No, mejores condiciones, digo, de vuelta ahí una puja por mejores condiciones. Ayer veía Intratables a la noche y, bueno, ahí estaba el programa de Fantino, ¿no? Estaban tirando muy duro había una militante del Polo Obrero y le estaban tirando con todo respecto, incluso intentando empujar a que es un problema que la gente no quiere laburar, ¿no? Ese discurso, bueno, que son vagos que no quieren trabajar, digamos. Exacto, que no quieren trabajar, que piden muchos salarios, digamos. Esa es la explicación clásica que sostiene y argumenta toda la economía tradicional y que es lo que repiten todos los representantes, especialistas, analistas, representantes de los empresarios. Hay una segunda visión que vendría a ser como una especie de versión light de la anterior, ¿no? Que suele ser la que estamos viendo ahora, o por lo menos podríamos analizar en las respuestas que da el gobierno, que lanza programas, sobre todo para los jóvenes, en donde lo que plantea es que el mercado no ajusta, pero el Estado
es el que tiene que mediar en ese equilibrio que en realidad nunca llega, ¿no? Entonces todos esos programas lo que terminan haciendo es dándole concesiones, beneficios, rebajas impositivas a los empresarios, porque lo que tienen en común con la visión anterior es que encuentran que la solución al desempleo va a venir porque los empresarios aumenten sus ganancias. Si aumentan sus ganancias van a invertir y entonces van a generar más empleo. Esa visión realmente es lo que a la que se estuvo apostando en las últimas décadas, y nunca llegó ese equilibrio, digamos, nunca llegó la disminución del desempleo, porque más que invertir, en los momentos en donde hubo ganancias extraordinarias, lo que vemos es que hubo fuga de capitales, una baja tasa de inversión en términos comparativos, digamos, y cada incorporación de tecnología la usan para aumentar los grados de explotación, como el ejemplo también de otra automotriz que fue Volkswagen, donde lo que quieren es aumentar 1 hora más la jornada laboral en lugar de reducirla. Entonces, ahí tenemos otra visión que sigue depositando, digamos, la solución en los empresarios. Y una tercera, que también estuvo en disputa esta semana, tiene que ver con el planteo de algunas organizaciones de desocupados, de la economía social, y de sectores del oficialismo que están dentro del Frente de Todos, por ejemplo de Juan Grabois, que lo que proponen es una renta básica universal, que llegue una renta muy básica universal, porque lo que piden es que se les dé 9.000 pesos, 1/3 del salario mínimo, a todos aquellos que no tengan ingresos fijos. Digamos, esto es una solución que plantean supuestamente en transición a una economía que va a tener trabajo decente, pero de nuevo, no se sabe de dónde plantean que va a generarse más trabajo, y están, digamos, de ninguna manera cuestionan, pues están dentro del oficialismo, los principales limitantes que tiene la Argentina, que es el pago de la deuda, por ejemplo, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que son uno de los principales límites al desarrollo de nuestro país. Con esa renta universal, que decimos renta muy básica porque 9.000 pesos no alcanza, lo que hacen en definitiva es naturalizar que hay un sector de trabajadores que tiene que resignarse a ser pobre, que tiene que resignarse a no tener trabajos decentes y vivir, digamos, con estas ayudas que son bastante miserables. Frente a eso aparece la propuesta que se está impulsando, sobre todo desde el Frente de Izquierda, que es la de la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados, el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles. Eso está en el centro del debate político, no solo se está discutiendo en todo el mundo, sino que también incluso hay algunos sindicalistas que también lo promueven sin dar ninguna pelea, ¿no?, al interior de los propios sindicatos que ellos conducen. Pero desde el Frente de Izquierda lo que se propone es no solamente la reducción de la jornada laboral, 6 horas al día, 5 días a la semana, sino que se repartan esas horas de trabajo para terminar con la desocupación, no para resignarse a este estado de cosas, sino para dar una solución a eso. Frente a eso, el ministro de Producción, Matías Culfas, como bien dijiste, Leo, ayer salió a dar una respuesta. Y obviamente, ¿qué es lo que planteó? Que no la veía, ¿no? Que no la veía. No la ve. No la ven, acá no se puede. Que es imposible. Es imposible. Escuchemos un poco cuál fue su argumentación. Mira, son temas que se están discutiendo, no solamente aquí, en todo el mundo, ¿no? Sí. La realidad también, esto hay que ser cuidadosos porque, para ser bien claros, en los países donde ha habido algún tipo de avance en este sentido, ha sido en países desarrollados, y en general han incorporado algún esquema de reducción proporcional del salario. Porque estamos hablando de países por ahí donde el mercado laboral está muy avanzado, muy desarrollado, los salarios son buenos, entonces hay como un planteo de, bueno, trabajemos todos un poquito menos para que puedan trabajar todos, y también al mismo tiempo para tener una vida un poco más plácida, ¿no?, donde haya más horas para el ocio y el esparcimiento. Me parece que claramente no es la realidad que está viviendo nuestro país. No, la jornada laboral está en términos internacionales dentro de parámetros, digamos, podemos decirlo estándar, no veo que sea una jornada más larga. Bueno, ahí lo escuchamos a Matías Culfas, el ministro de Producción, argumentando que, primero, que la jornada laboral en nuestro país es estándar, 48 horas por semana es lo que dice la ley de contrato de trabajo, es una de las más altas
en el mundo, ¿sí? O sea, está dentro de los estándares de América Latina, pero eso no deja de ser comparativamente alto, Claro, ¿no? estamos hablando de la jornada legal, ¿no? Porque ahí te dicen, La bueno, legal. no, se trabaja menos, hay gente que trabaja menos, hay gente que trabaja más, pero es lo que está estipulado por ley, digamos. Claro, efectivamente hay gente que trabaja menos, el 25% está subocupado, pero no porque quiere, sino porque no encuentra más trabajo, y hay gente que trabaja más porque necesita llegar a fin de mes y hacer horas extra, digamos, por eso tenemos jornada de 10, 12 horas. Y otro argumento que plantea es que no da la tecnología. Sobre esto, dos datos para ir cerrando. Por un lado, hay un informe del ex Ministerio de Producción y Trabajo durante el macrismo que dice que la productividad laboral en la economía, la productividad laboral, excluyendo al sector primario y al sector público, ¿no? Aumentó un 21% desde 2004 a 2019. 21% aumentó la productividad laboral en Argentina y si se considera por horas de trabajo aumentó un 11%. Y si miramos, por ejemplo, en el sector automotriz, lo que vemos, los propios datos de la corporación, digamos, de empresarios de ADEFA, es que el aumento de la cantidad de autos que se producen por persona y por hora de trabajo fue exponencial en las últimas décadas. Desde ya está muy por detrás de los niveles internacionales, pero eso tiene que ver con un problema de atraso y dependencia de nuestro país, y que, digamos, Culfas evidentemente tampoco se propone romper con esa dependencia, pero sí hay un aumento igualmente de la productividad. Por ejemplo, en los años 70 se producían 5 autos por trabajador. Y ahora el promedio de las últimas décadas, ¿no? Están alrededor de 19 autos por trabajador y las horas trabajadas disminuyó de un promedio de 200 a unas 55, ¿no? O sea, se necesitan 55 horas para producir un auto y antes se necesitaban 200, ¿no? Con eso para que se vea, si bien es un aumento de la productividad más lento que en el resto de los países más desarrollados, demuestra que efectivamente cada vez se necesita menos tiempo para producir lo mismo, ¿no? ¿Y cuánto cuesta uno de esos autos también? Claro. Que le podrían pagar el sueldo a un trabajador, básicamente. Claro, porque los trabajadores siguen laburando la misma cantidad de horas por día o más, ¿sí? Pero su productividad es mucho mayor, por lo cual en realidad se necesitan menos horas para producir lo mismo y se podría repartir ese tiempo de trabajo. Para dejar una conclusión, y es un tema que venimos trabajando un montón, y que hay bastantes notas en la Izquierda Diario y debates abiertos, la aplicación, al contrario de lo que dice Culfas, es sencilla, es una propuesta sencilla desde el punto de vista técnico y también es necesaria socialmente para evitar que se sigan degradando estas condiciones de vida que vimos desde la dictadura hasta acá. ¿El problema cuál es? El problema es que eso choca contra la ganancia capitalista, ¿no? Y por eso lo que se requiere es una organización muy fuerte de los trabajadores y una movilización para conquistarla como cualquier derecho que nosotros necesitamos. No va a venir de la mano de una ley o de la mano de un gobierno, sino que va a venir de la mano de la movilización y la organización de los trabajadores. Son las 9:31.